Capítulo 441, Problemas ocultos de Zilin. Tenía que decirse que las palabras de Eggy, en la perspectiva de Chu Feng, eran mucho más confiables. Incluso si Eggy fuera un espíritu mundial, ella fue destacada y una vez fue extremadamente poderosa. Incluso si ella vivía en el mundo de los espíritus, todavía tenía un poco de comprensión de las cosas de este mundo y tenía abundante experiencia, comprendiendo métodos especiales que mucha gente desconocía. Entonces, Chu Feng ya no estaba demasiado ansioso y gruñón. Comenzó a calmarse y no visitó lugares al azar en el continente de las 9 provincias, ni fue a todas partes para matar a los discípulos de las 6 grandes potencias. Buscó pacíficamente la tumba de expertos anónimos para refinar la energía de la fuente y para recolectar recursos. El tiempo pasó volando, en un abrir y cerrar de ojos, días como los del pasado durante varios meses. Una capa de inmadurez se desvaneció de la cara de Chu Feng y Zilin. Zilin era más como una mujer y se volvió aún más hermosa. Chu Feng se volvió más masculino y más como un hombre. En ese año, Chu Feng tenía 17 y Zilin tenía 16 años. En ese periodo de tiempo, Chu Feng y Zilin no siempre permanecieron en el continente de las 9 provincias. Fueron a otros continentes y verdaderamente descubrieron bastantes restos antiguos de expertos. Tanto Eggy como el espíritu mundial de Zilin obtuvieron grandes beneficios. El espíritu mundial de Zilin rompió con éxito en el tercer nivel del reino celestial, mientras que Eggy había entrado en el 9º nivel del reino profundo. Ese cultivo ya arrojó a Chu Feng 3 niveles atrás. De hecho, después del duro trabajo de ese periodo de tiempo, Chu Feng obtuvo bastantes recursos de cultivo requeridos, pero para Chu Feng, la enorme cantidad de recursos a los ojos de otras personas era tan pequeña que ni siquiera podían quedarse atrapados entre sus dientes. Por lo tanto, el cultivo de Chu Feng aún no había aumentado mucho y aún se mantenía en el 6º nivel del reino profundo. El límite de 2 años para salvar su Rou y su Mei se acercaba cada vez más. En la actualidad, quedaba menos de un año, por lo que Chu Feng también estaba cada vez más preocupado. Esta vez, Zilin, que no había logrado avances innumerables veces, finalmente ingresó con éxito en el reino celestial. Cuando ella hizo el avance, apareció una escena anormal. El cielo originalmente despejado y soleado fue instantáneamente envuelto por capas de luz de color púrpura. Muy débilmente, incluso se podía ver una campana de color púrpura que podía destrozar todo en el aire. Pero afortunadamente, esa escena extraña era solo de pequeña escala. Además de Chu Feng y Zilin escondidos en una montaña desolada y salvaje, no hubo problemas innecesarios. Después de que Zilin se abrió paso con éxito, también le dijo a Chu Feng sobre el pensamiento de que ella no le había contado antes que estaba fermentando por un largo tiempo en su corazón. Chu Feng, no funcionará si esto continúa. Regresemos a la escuela Dios Fuego. Después de entrar en el reino celestial, mi poder ha mejorado en calidad. Creo que soy capaz de pelear justamente contra una persona en el 6º nivel. Quiero ir a la escuela Dios Fuego para saquear los recursos de cultivo que acumularon durante casi 1000 años. Estoy segura de que podrán ayudarte a entrar en el 7º nivel del reino profundo. Zilin se sentó al lado de Chu Feng y dijo en serio. No, sin embargo, sin siquiera pensarlo, Chu Feng inmediatamente rechazó la idea. Fue porque sabía que incluso si la fuerza de Zilin se fortalecía, incluso si ella era un cuerpo divino y recibía la bendición de los cielos, cuando se enfrentaba a alguien en el 6º nivel del reino celestial, no tenía absoluta confianza. Por el contrario, había enormes riesgos. Después de estar juntos durante tanto tiempo, Chu Feng ya confirmó sus sentimientos hacia Zilin. Realmente amaba a la pequeña dama. Ese amor vino de su corazón y estaba dispuesto a apostar con su vida. Incluso si él mismo se lesionó, no estaba dispuesto a que ella se lastimara. Fue porque Zilin trataba a los forasteros con frialdad, como el hielo y la escarcha. Por sus intereses, estaría dispuesta a usar cualquier tipo de método, podría ser cruel y despiadada. Pero para Chu Feng, ella podría tirarse a la basura e ignorar todo. No importa si fue para luchar por los beneficios para Chu Feng, ella podría ignorar su propia seguridad para robar los recursos. Enfrentando a una dama como ella, era imposible que Chu Feng no se moviera. Él amaba genuinamente a Zilin y quería vivir la vida que le quedaba con ella. Chu Feng, créame. Tengo una cierta cantidad de seguridad de que puedo volver con todo. Zilin garantizó con una cara llena de confianza. Entonces está bien. Iré contigo, dijo Chu Feng. No, sin embargo, después de escuchar esas palabras, Zilin inmediatamente se negó. ¿Ves? ¿No tienes absoluta confianza, o bien, por qué no me dejas ir? ¿Tienes miedo de no poder derrocar al anciano supremo de la escuela de Dios Fuego en ese momento? No solo morirás, moriré contigo, dijo Chu Feng. En ese momento, Zilin quiso discutir, pero realmente no podía.
Finalmente, bajó silenciosamente la cabeza y ya no habló. Silin, ya que me amas tanto, ¿por qué no puedes dormir una vez conmigo? He dicho que eres un cuerpo divino y si te acuestas conmigo, tal vez pueda activar el poder en mi cuerpo y quizás me permita entrar en el séptimo nivel del reino profundo. Chu Feng habló de nuevo. En estos días, no era la primera vez que le pedía a Silin que hicieran lo que un hombre y una mujer con él. Al principio, solo usaba un tono de broma, pero luego dijo que era difícil contenerse. Durante días enteros, estuvo junto a una belleza como Silin, pero no se le permitió tocarla. Fue simplemente la tortura más dolorosa del mundo. Al final, Chu Feng habló sus verdaderos pensamientos. Mientras lo hiciera con Silin, existía la posibilidad de que el poder del rayo divino en su cuerpo se activara y tal vez su cultivación podría aumentar mucho, tal vez podría captar un poder totalmente nuevo. Aunque no podía estar seguro, al menos había una posibilidad. Pero pase lo que pase, obtuvo el rechazo despiadado de Silin. Aunque podía sacrificar todo por Chu Feng, ella se mostraba inflexible en esa única cosa. Chu Feng, sobre tu objetivo al principio cuando te acercaste a mí, ¿fue porque te caí bien o fue porque querías obtener poder de mi cuerpo? De repente, la mirada que Silin miró a Chu Feng se volvió extremadamente solemne. En ese instante, Chu Feng dudó un poco. Si era antes, sin duda diría sin vacilar. Por supuesto que es porque me gustas. Pero ahora era diferente. Él llamaba a Silin. La amaba tanto que no podía salir, e incluso estaría dispuesto a sacrificarse. Entonces, frente a la mujer que amaba, Chu Feng realmente no podría soportar engañarla. Entonces, Chu Feng se mordió los dientes y le dijo a Silin, lo admito. Al principio no hables. Sin embargo, antes de dejar que Chu Feng terminara de hablar, Silin usó su mano pálida para cubrirle la boca, luego, lentamente, la soltó, sonrió dulcemente y dijo, el pasado no es importante. Solo me importa el presente. Sé que realmente te amo mucho y también espero que puedas saber que estoy dispuesta a renunciar a todo por ti. Puedo darte cualquier cosa, pero solo esto no. Tengo mis problemas ocultos, así que espero que puedas entenderme. Mientras pronunciaba esas palabras, Silin todavía tenía su dulce sonrisa en las comisuras de la boca, pero lágrimas reflexivas y traslúcidas habían aparecido de su par de ojos claros. Poco después, se convirtieron en dos corrientes y fluyeron a lo largo de su mejilla. Silin, lo siento. Es mi culpa. No sabía que tenías problemas ocultos. No voy a mencionar esto nunca más, ¿está bien? No te pondré en una situación difícil. Al ver eso, Chu Feng rápidamente borró las lágrimas de Silin por ella. Fue la primera vez que la vio llorar. Era la primera vez que veía llorar a una mujer tan firme. En ese instante, Chu Feng, que por lo general estaba tranquilo, en realidad había entrado en pánico. Él estaba extremadamente en pánico. Sabía que esta vez, realmente puso a Silin en una situación difícil. Sabía que estaba realmente destrozada y su propio corazón realmente dolía también. En ese instante, si podía evitar que Silin llorara, haría cualquier cosa. Incluso si ella quería apuñalar su cuerpo un par de veces, Chu Feng estaría dispuesto a hacerlo. Juró no volver a mencionar dormir con Silin otra vez. Incluso si ella no le dio su consentimiento en toda su vida, no lo mencionaría nuevamente porque para él, en este momento, Silin era incluso más importante que obtener poder. Capítulo 442, Furia agitada de Wu. Sus pequeñas manos se cerraron con fuerza sobre su cuello, sin desear soltarse mientras sollozaba silenciosamente. No importa quién, nunca hubieran pensado que la joven de 15 años que podía realizar matanzas a gran escala, que tenía un cuerpo divino, que tenía la bendición de los cielos, en realidad tendría un lado tan débil. Chu Feng también abrió sus brazos y abrazó con fuerza a la pequeña belleza. Esta vez, Chu Feng no tocó inquieto en todas partes. Ligeramente frotó el cabello liso de Silin para calmar sus emociones. Chu Feng, regresemos al continente de las 9 provincias y a la provincia de Sura. Quiero ver a las dos hermanas. De repente, Silin levantó su carita y le dijo en serio a Chu Feng. Milímetros. Al ver eso, Chu Feng también asintió continuamente. Después de irse por tanto tiempo, siempre estaba pensando en su Rou y su Mei, así como en su familia y parientes. Por lo tanto, ese día, Chu Feng y Silin se sentaron en el carruaje exquisito y mientras compactaban el aire al volar, regresaron al continente de las 9 provincias. El camino de regreso no fue demasiado lejos, pero no fue en absoluto corto. Primero, tuvieron que ingresar al continente de las 9 provincias, luego pasar por la provincia de Tan, luego la provincia de Yuan, y solo después de eso pudieron ingresar a la provincia de Asura. Eso requería que consumieran al menos medio mes de tiempo. Sin embargo, justo cuando Chu Feng y Silin ingresaron a la provincia de Tan, escucharon dos noticias explosivas.
Primero, fue que Santiago mató al joven jefe del Valle del Dios Espada, Muronyu. El tesoro del valle, espada de madera divina, se lo llevó Santiago. Eso sorprendió al continente de las 9 provincias, porque en los pocos meses en que Chu Fen desapareció, el continente era relativamente pacífico, pero las acciones de Santiago sin duda causaron enormes respuestas. Especialmente cuando Santiago también era de la provincia de Sura. Entonces, eso realmente provocó las discusiones de todos y no pudieron evitar suspirar. La provincia de Sura realmente iba a aumentar mucho en poder, ya que aparecieron dos genios monstruosos que no temían al cielo ni a la tierra. Pero la segunda noticia causó que Chu Fen se enojara mucho. Incluso fue incapaz de aceptarlo. Era que el Valle del Dios Espada estaba furioso. El padre de Muronyu salió personalmente y buscó locamente las huellas de Santiago en el continente de las 9 provincias. Como no pudo encontrar a Santiago, dirigió el ejército del Valle del Dios Espada y llegó a la provincia de Asura. Llegó a la escuela Dragón Asura que ya había sido aplanado e hizo algo que era absolutamente atroz. Después de que todavía no pudo encontrar a Santiago en la provincia de Asura, en realidad había quemado toda la cordillera del Dragón Asura y mató a todos los ciudadanos dentro de la circunferencia de varios cientos de kilómetros. La gran masacre fue realmente lo más inhumano del mundo. Después de matar a todas las personas que originalmente no estaban relacionadas con Santiago y Chu Fen, el jefe del Valle de Dios Espada incluso dijo que esas personas murieron a causa de ellos. Fueron Santiago y Chu Fen quienes mataron a esa gente. Si había que culpar, culpen que no deberían haber vivido dentro de las fronteras de la escuela del Dragón Asura y que no deberían haber estado relacionados con Santiago y Chu Fen. Después de eso, todo el continente de las 9 provincias se sorprendió. Mucha gente sintió que el jefe del Valle del Dios Espada no podía soportar el dolor de perder a su hijo, no podía soportar que le quitaran el tesoro de su fundación, ya se había vuelto loco y se había convertido en un demonio. Después de todo, esos ciudadanos no estaban relacionados con Chu Fen y Santiago. Solo porque vivieron dentro del anterior alcance de poder de la escuela del Dragón Asura, fueron masacrados. Eso fue de hecho demasiado loco. Lo que hizo que la gente se sintiera impotente fue que, ante las malas acciones del Valle Dios Espada, la dinastía Han actuó como si no la viera y optó por ignorarla. Además, como el señor supremo de la provincia de Sura, la mansión del príncipe Qilin, simplemente se quedaron mirando mientras permitían que eso sucediera y no salieron a detenerlos. Fueron vistos con desprecio por muchas personas en el continente de las 9 provincias y muchos insultaron la mansión del príncipe Qilin como basura. Como el señor supremo de la provincia de Sura, permitieron que el Valle de Dios Espada cometiera tales crímenes y maldades en su propia tierra, sin embargo, ni siquiera se atrevieron a decir nada. Pero para Chu Fen, todo eso todavía estaba dentro de sus límites soportables. Lo que no podía soportar más eran las cosas que el Valle de Dios Espada hizo más tarde. Después de que ejecutó una masacre completamente diabólica, buscaron detalladamente en la cordillera del Dragón Asura y encontraron las tumbas de las personas mayores de la escuela. Luego, desenterraron todas las tumbas de los antepasados anteriores de la escuela Dragón Asura. Después, descubrieron la antigua dirección de Chu Fen y llegaron al pueblo de Montaña Inclinada. Desenterraron todos los restos de la familia Chu que murieron e incluso tallaron maldiciones en sus huesos. Maldecir a los dueños de los restos para que se conviertan en cerdos y perros durante toda su vida y nunca regresen. Al final, el jefe del valle trajo todos los restos. Él los trajo al Valle del Dios Espada, e incluso lanzó una declaración. Si Chu Fen y Santiago quisieran recuperar los restos, deberían ir al Valle del Dios Espada. Él estaría esperándolos. Si los dos no llegaban en un mes, arrojaría los restos en un charco de basura, para que apestaran durante 10.000 años. Después de saber eso, Chu Fen se enojó sin parar porque era algo que no podía soportar sin importar qué. Eso realmente tocó su línea de fondo y sus llamas de furia envolvieron todo su cuerpo. Él hizo el juramento de quitar al Valle del Dios Espada del continente de las 9 provincias y haría que pagara un precio extremadamente doloroso por sus acciones. Porque para Chu Fen, profanar a su familia no estaba permitido. Especialmente su padre adoptivo. ¿Qué tan importante fue para Chu Fen? Pero actualmente, incluso después de la muerte, no podía permanecer en paz. ¿Cómo podría no estar furioso? Los dragones tienen escamas opuestas que no se pueden tocar, y la escama opuesta de Chu Fen era su familia. Los que están cerca de él. La gente a la que le importaba mucho a pesar de que eran muy pocos. Al principio, cuando Chu Fen era débil y cuando alguien se atrevía a tocar su escama opuesta, se vengaría ignorando las consecuencias. En la actualidad, era mucho más fuerte. Entonces, cuando también hubo personas que tocaron la escama opuesta de Chu Fen, su venganza sería mucho más cruel.
Después de medio mes de apresurarse, Chu Feng finalmente regresó a la provincia de Sura. El lugar donde fue primero era el pueblo de la montaña inclinada. Valle del Dios Espada, realmente tienes los nervios muy grandes. Definitivamente te haré pagar el precio. Lo garantizo. En ese instante, Chu Feng y Xilin estaban suspendidos en el aire mirando la montaña inclinada que estaba ligeramente en cenizas, ya que se convirtió en un completo desastre por un golpe, el pueblo de la montaña inclinada que se aplanó, las tumbas que se abrieron. Esas tumbas eran en las que enterró a su familia. En este momento, todas estaban abiertas y no quedaba nada. Lo que quedaba eran solo grandes palabras que se formaron por impresión especial: Chu Feng basura. Si tienes agallas, ven a Valle del Dios Espada. Al ver esas pocas palabras grandes, Chu Feng estaba tan enojado que sus puños crujieron de ser apretados. Incluso su cuerpo temblaba y la sed de sangre en su cuerpo se extendía incontrolablemente. Porque eso significaba que los rumores eran ciertos. Los restos de su familia Chu, así como los restos de las personas mayores de la escuela del dragón Asura, fueron en verdad todos quitados por el Valle del Dios Espada. Realmente estaba llevando a los muertos para amenazar a Chu Feng. Retumbó, pero justo en ese momento, estallidos de retumbar sonaron desde el horizonte lejano, como el entrelazado de los sonidos del trueno. Al mismo tiempo, el cielo en el que provenían los sonidos comenzó a moverse y una aura extremadamente poderosa se acercaba rápidamente. En ese instante, Chu Feng y Xilin se sorprendieron, e incluso pensaron que la gente del Valle del Dios Espada se escondió para una emboscada. Pero enfocando sus miradas, sus expresiones no pudieron evitar cambiar porque descubrieron que no era una persona del Valle del Dios Espada. Fue un joven apuesto. Ese joven tenía una apariencia bastante buena. Cejas parecidas a espadas, ojos de estrella, expresión brillante y enérgica, varonil y deslumbrante. Él era un hombre perfecto, ligeramente bello. Solo de su cara, él podría cautivar a un gran número de mujeres. Pero la fuerza de cultivo de ese joven no era débil. Aunque solo tenía 20 y tantos años, debería ser un poco más joven que Jie Qingling y Xu Songyu. Su cultivación era incluso más alta que Xilin, era un cultivador en el tercer nivel del reino celestial. Y en ese mismo instante, el joven se lanzó hacia Chu Feng y Xilin con una velocidad como de rayo mientras traía poder que podría conmocionar al mundo. Capítulo 443, Santiago. Y la velocidad del joven era extremadamente rápida y casi con un parpadeo, llegó arriba del pueblo de montaña inclinada y entró en la línea de visión de Chu Feng y Xilin. Se quedó en el aire con las manos detrás de la espalda. Primero miró inexpresivamente a Chu Feng y Xilin, y luego dijo: Chu Feng, Xilin, he estado esperando mucho tiempo aquí. ¿Quién eres? Al ver esa persona, Chu Feng gritó en voz alta: Creo que deberías haber escuchado de mi nombre antes. Soy un discípulo de la escuela Dragón Asura, Santiago, y dijo. ¿Eres Santiago, señor San? Después de escuchar esas palabras, Chu Feng no pudo evitar regocijarse porque Santiago era un discípulo de la escuela del Dragón Asura. Sus acciones anteriores fueron todas para la gloria de la provincia Asura, por lo tanto, debería estar en la misma línea de batalla que Chu Feng. Señor San, ¿crees que eres digno de llamarme así? Pero quien hubiera pensado que después de escuchar las palabras de Chu Feng, las cejas parecidas a espadas de Santiago se inclinaron hacia adentro y dentro de sus ojos, surgieron capas de intención asesina. Señor San, ¿podría ser que te haya ofendido en algún lugar? Preguntó desconcertado Chu Feng. Fue la primera vez que conoció a Santiago, por lo que no debería haber conflictos. HMPH. Usted, Chu Feng, enojó a la escuela Lingyun, causando que mi escuela Dragón Asura fuera aplanada. La base de más de 1000 años de mis superiores fue destruida en un instante. ¿Incluso sientes vergüenza al decir que eres un discípulo de la escuela Dragón Asura? ¿Sientes vergüenza al llamarme mayor? Yo, Santiago, limpiaré la casa de la escuela Dragón Asura y eliminaré a un discípulo no filial como tú. Mientras hablaba, la intención asesina en los ojos de Santiago se volvió más densa. Su mano izquierda tomó aire y se formó un arco, mientras que su mano derecha tomó aire y se formó una flecha. Poco después, sus brazos se tensaron y 10.000 luces se dispararon explosivamente, cubriendo el cielo y el sol, se abrieron paso hacia Chu Feng. Lo que Santiago usó fue la habilidad marcial de la escuela del dragón Asura, el arco de las 100 transformaciones. Retundos. Cuando el arco de las 100 transformaciones alcanzó el nivel actual de Chu Feng, definitivamente no sería considerado como una habilidad marcial fuerte, pero cuando Santiago lo usó, poseía absolutamente poder de destrucción. 10.000 flechas volaron en el aire y el espacio que las rodeaba se movió. Aparecieron líneas negras desde los lugares por donde pasaban, como si incluso el cielo se perforase. Su poder no permitió ninguna subestimación.
¿Su fuerza es realmente tan fuerte? En ese instante, los ojos de Chu Feng, quien de manera similar casi perfeccionó el arco de las 100 transformaciones, no pudieron evitar encenderse y fruncieron ligeramente sus cejas porque descubrió que el poder de batalla de Santiago era realmente aterrador. Incluso si fuera una habilidad marcial como el arco de las 100 transformaciones, en sus manos, aún podría exhibir un poder extremadamente aterrador. Si se dijera que el anciano de 100 caras con cultivación en el tercer nivel del reino celestial podría contarse como el rey dentro de aquellos en el tercer nivel, entonces Santiago sería el rey dentro de los reyes. Su poder de batalla fue muchas veces más fuerte que el viejo de 100 caras. ¿Limpiar la casa? Realmente tienes bastante tono allí. Me gustaría experimentar qué habilidades tienes para atreverte a decir palabras tan grandes. Justo en ese momento, Silin hizo su movimiento. Como ella quería, la ilimitada formación espiritual de color azul surgió como la marea y varias paredes de formación espiritual se condensaron y se formaron en el aire, dividiendo el cielo. Las paredes de formación espiritual eran medio transparentes y de color azul. Con la luz del sol eran tan brillantes como cristales y extremadamente bellas. La parte más importante fue que las formaciones espirituales de color azul de Silin no debían ser subestimadas. Emitían sentimientos de indestructibilidad. Bam 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 bam. Sin embargo, cuando las flechas de Santiago y del arco de las 100 transformaciones llegaron volando rápidamente, las formaciones espirituales originalmente indestructibles de color azul se hicieron añicos como un vaso con las 10.000 luces. Las piezas cayeron del cielo y desaparecieron rápidamente después. ¿Cómo es eso posible? ¿Realmente puede romper mis formaciones espirituales? En ese instante, sin mencionar a Chu Feng, incluso la carita de Silin cambió y su boca se ensanchó un poco. La sorpresa apareció en su par de hermosos ojos. ¿Quién era Silin? Ella era un cuerpo divino. Especialmente después de adentrarse en el reino celestial, el poder de Silin no podía ser comparable al de cuando estaba en el 9º nivel del reino profundo. Según sus estimaciones, los que están en el 4º nivel del reino celestial no podrán derrotarla. Si ella usara toda su fuerza, aquellos en el 5º nivel tampoco podrían derrotarla. Ella incluso podría tener una pelea con aquellos en el 6º nivel. Esa era el área en la que ella era fuerte. Su abrumador poder de batalla no era en absoluto inferior a Chu Feng. Incluso podría ser superior. Pero, ¿cuál era la situación frente a sus ojos? Santiago estaba claramente solo en el tercer nivel del reino celestial, pero en realidad había sido capaz de romper fácilmente las formaciones del espíritu de Silin. ¿Qué significaba eso? Significó que el poder de batalla de Santiago también fue muy espeluznante y al menos sobrepasó el 4º nivel del reino celestial, posiblemente incluso comparable al 5º. Tienes algunos métodos enfrentándose a un Santiago tan poderoso e intrépido. Silin no tuvo más remedio que tratarlo seriamente. Ella movió la palma de su mano y el carruaje exquisito con poder dominante apareció en su mano. Después, ella lo arrojó al aire cuando se expandió rápidamente y apareció frente a Chu Feng y Silin. Dang 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 dang. Tenía que decirse que los ataques de Santiago fueron realmente muy fuertes. Incluso con el armamento elite, el carruaje exquisito, bloqueándolos, cuando las flechas doradas colisionaron contra él todavía emitían sonidos de acero golpeándose entre sí, e incluso gradualmente empujaron al carruaje hacia atrás. B. Con una fuerza sin par, mientras recorría el espacio arrebatado, corrió hacia él. ¡Qué buen carruaje de armamento elite! Casualmente, me falta un vehículo. Tomaré esto. Sin embargo, cuando se enfrentaba al brutal y exquisito carruaje, Santiago se reía a carcajadas. Poco después, agitó su gran manga, su mano formó una forma de garra de águila y la extendió bruscamente. Una capa de poder celestial sin límites salió volando, formó una mano enorme que era docenas de metros grande y agarró el carruaje en su mano. ¡Mierda! En ese instante, Silin maldecía ocultamente porque descubrió asombrosamente que el poder de Santiago era realmente demasiado fuerte. Su poder superó sus expectativas. En ese instante, Santiago estaba luchando contra el poder del carruaje y quería someterlo a la fuerza y luego tomarlo por sí mismo. Espíritu mundial, B. El espíritu del mundo Hada también fue. Después de la absorción de la energía de la fuente en el pasado, así como con su propio trabajo, el cultivo del espíritu mundial aumentó enormemente y se elevó al tercer nivel del reino celestial. Además del poder especial del espíritu mundial, era mucho más fuerte que los cultivadores ordinarios. Su poder de batalla era incluso comparable al 4º nivel del reino celestial. En ese momento, el espíritu salió volando y mientras sostenía una espada larga de color dorado y su atmósfera única, atacó sin piedad a Santiago. Este es un espíritu mundial. De hecho, un ser interesante. Buen tiempo.
Permíteme experimentar cuán intrépidos y fuertes son los seres legendarios que provienen del llamado mundo de los espíritus. Frente al espíritu mundial que lo estaba atacando de frente, Santiago todavía no tenía miedo en lo más mínimo. Con una mano, todavía estaba condensando el poder celestial y apretando con fuerza el carruaje exquisito que luchaba en el aire, mientras que la otra mano se apretó de repente con los métodos del arco de las 100 transformaciones, condensó una espada larga de color dorado y enfrentó al espíritu del mundo hada para una batalla con una mano. Capítulo 444, Cuerpo Divino. Wosh, wosh, wosh. El espíritu mundial del mundo de las hadas fue en verdad muy poderoso. La radiación se arremolinaba alrededor de su cuerpo y parecía ser tan pura como un santo. El resplandor dorado de la espada bailaba infinitamente en el aire. No solo fue espectacular y llamativo, el poder de los ataques también fue excepcionalmente poderoso. Pero fue inútil. Santiago también tenía habilidades de espada excepcionales. Mientras sostenía la espada dorada del poder celestial condensada por el arco de las 100 transformaciones, había usado una sola mano para bloquear los ataques del espíritu del mundo hada. Además, él fue muy rápido. Con el giro de la punta de la espada, pasó de pasivo a agresivo y contraatacó al espíritu. Sus técnicas de espada fueron únicas y extremadamente dominantes. Muy rápidamente, él forzó continuamente la devolución del espíritu y los peligros comenzaron a rodearlo. Eggy, préstame tu poder. Al ver eso, Chu Feng gritó explosivamente y Eggy tampoco dudó. Apresuradamente le prestó su cultivo del 9º nivel del reino profundo a Chu Feng. Después de recibir el cultivo de Eggy, en los ojos de Chu Feng, un relámpago dorado brilló y su aura se elevó rápidamente. Se acercaba infinitamente al reino celestial. Inmediatamente después, apareció un rayo de color azul y después de que apareció, se entrelazó rápidamente con el rayo dorado y formó un patrón extraño en sus pupilas. Al mismo tiempo, el aura de Chu Feng había irrumpido en el reino celestial. Según la lógica, con el poder de los rayos de Chu Feng y tomando prestado el cultivo de Eggy del 9º nivel del reino profundo, debería haber sido totalmente capaz de entrar en el 2º nivel del reino celestial, pero por alguna razón, solo podía ingresar al primer nivel mientras dos relámpagos se superponen. Frente a ese fenómeno, Chu Feng, Eggy y también Silin, lo contemplaron durante mucho tiempo. Al final, supusieron que era muy posible porque la unión del reino celestial era demasiado grande. Además, era el poder que Chu Feng había tomado prestado para usar y no era su propio cultivo, por lo que debilitó el poder del relámpago. Si Chu Feng ingresara personalmente al 9º nivel del reino profundo, tal vez ese vínculo se rompería y podría confiar en los dos relámpagos para pasar al 2º nivel del reino celestial. Aunque era solo una suposición, no importaba lo que se dijera, incluso si estaba en el primer nivel, el poder de Chu Feng tampoco era comparable al anterior. Especialmente cuando captó el armamento élite, su poder de batalla ya era comparable al 4º nivel del reino celestial. Wosh entonces, después de que elevó su cultivación, pisó el dragón que viaja a través de 9 cielos, sostuvo el hacha fantasma azul y atacó a Santiago. Agitó bruscamente el hacha y una hoja de luz de color negro vino volando. Pero Santiago todavía sostenía el carruaje exquisito con una mano y usó la otra para detener la hoja de luz de color negro. Sin embargo, Santiago subestimó el poder del hacha fantasma azura de Chu Feng. En el instante en que los dos chocaron, la espada dorada del poder celestial en la mano de Santiago se quebró al instante. Fue incapaz de detener el poder de la hoja de luz de color negro y se rompió por el estrés. Pero Santiago no era en absoluto una persona ordinaria e incapaz. Aunque se sintió bastante sorprendido, no se asustó demasiado. Saltó a un lado y esquivó la hoja de luz de color negro de Chu Feng. Jaja, tu armamento élite es bastante agradable. Lo tomaré también. Después de esquivar el ataque de Chu Feng, Santiago rió a carcajadas y corrió hacia él. Bum 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 bum. Cuando Santiago se acercó a Chu Feng, había una espada de madera extra que tenía luz flotante girando alrededor en su mano. El poder de la espada de madera era extremadamente fuerte y solo un poco más débil que el hacha fantasma azura de Chu Feng. Era el tesoro de la fundación del Valle Dios Espada, la espada de madera divina. Wosh, 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 dan, 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 dan. Santiago ya era ridículamente poderoso. Con una condensación casual de una espada dorada de poder celestial, él podría suprimir un espíritu mundial del mundo de las hadas. Actualmente, mientras sostiene el armamento de élite, su fuerza aumentó mucho más. Los símbolos de luz alrededor de la espada aparecieron incesantemente. Una ola superpuesta a otra, se dirigieron sin cesar hacia Chu Feng e incluso él solo pudo contenerlos, pero sin ningún poder para contraatacar. Fue constantemente forzado por la represión de Santiago. Señor San, tú y yo éramos originalmente de la misma escuela.
En este momento, deberíamos combinar nuestros poderes para luchar contra el exterior. ¿Por qué hay una necesidad de luchas internas? En realidad, Chu Feng no usó todo su poder porque realmente no quería pelear contra Santiago y hasta la muerte. Chu Feng, una montaña no puede contener a dos tigres. ¿No entiendes una lógica tan simple? En este momento, en el continente de las 9 provincias, cuando me mencionen, se te pensará. La gente siempre menciona y habla de ti y de mí. Pero déjame decirte. Solo puede haber un genio más fuerte en el continente de las 9 provincias. Soy yo, Zhang Tianji. Y la única manera de hacerles saber que soy más fuerte que tú. Solo es matarte. Zhang Tianji fue extremadamente despiadado. Cada golpe fue fatal. Realmente tenía el objetivo de quitarle la vida a Chu Feng. Después de escuchar esas palabras, una mirada fría también brilló en los ojos de Chu Feng cuando dijo fríamente, ya que es así, señor Zhang, no puedes culparme por ignorar los sentimientos de camaradería. Después de hablar, una débil armadura de radiante color verde apareció de repente en el cuerpo de Chu Feng. Coincidentemente, la niebla de color blanco también lo rodeó y apareció, envolviendo instantáneamente a Santiago en su interior. Esto es formación de ilusión. Sin embargo, lo que causó que Chu Feng se quedara sin palabras fue que a pesar de que Santiago no era un espiritista mundial, sus reacciones fueron muy agudas y su voluntad fue extremadamente firme. De hecho, había visto instantáneamente lo que Chu Feng usaba como una formación de ilusión y no se dejó engañar por ello. La espada de madera divina en su mano disparó la luz en todas las direcciones y capas de ataques aún más feroces comenzaron a explotar y presionaron sin fin hacia Chu Feng. Maldición. ¿Cómo es capaz de abrir mi formación de ilusión? En ese instante, Chu Feng frunció el ceño con fuerza. Enfrentando los ataques de Santiago que se volvían cada vez más feroces, él actualmente era incapaz de detenerlo. Rápidamente usó el dragón que viaja a través de 9 cielos y quiso evadirlos. ¿Quieres escapar? Tu hacha fantasma azul es mía. Pero lo que Chu Feng no esperaba fue que al utilizar el dragón que viaja a través de los 9 cielos, 2 líneas de llamas de color azul se elevaron desde los pies de Santiago y su velocidad se multiplicó de inmediato. Como una sombra, se acercó e incluso el dragón que viaja a través de los 9 cielos no pudo deshacerse de él. Al ver los ataques de Santiago, que deslumbraron los ojos, se clavaron en él de frente, incluso la complexión de Chu Feng no pudo evitar un gran cambio porque en ese instante, sintió la amenaza de la muerte. No solo el poder de batalla de Santiago era extremadamente fuerte, los métodos que captó no eran más débiles que los suyos. Él era simplemente el oponente más aterrador que Chu Feng había conocido en su vida dentro de la generación joven. Chu Feng, de vuelta. En el momento de vida y muerte, Xilin apareció frente a Chu Feng como un fantasma. En ese instante, un aura de color púrpura rodeó el cuerpo de Xilin. Aunque todavía estaba en el primer nivel del reino celestial, ella era mucho más fuerte que antes. Especialmente su enorme campana de color púrpura. Ya apareció de las ofrendas de Xilin y con poder divino, presionó hacia Santiago. Realmente captas métodos especiales, pero todavía eres incapaz de bloquearme. Enfrentándose a Xilin que utilizó toda su fuerza, Santiago todavía no tenía miedo. Mientras se reía locamente, apareció un aura azul alrededor de todo su cuerpo. El aura de color azul lo rodeaba y como una armadura, lo protegía en su interior. Poco después, el aura había cambiado rápidamente y se convirtió en llamas de color azul. Correcto, llamas. La sensación abrasadora en verdad pertenecía a las llamas, sin lugar a dudas. Eran como llamas que podrían quemar todo y estaban surgiendo alrededor del cuerpo de Santiago. Las llamas no pudieron herirlo porque eran originalmente unas con él. Salieron del interior de su cuerpo. Lo más importante era que, cuando aparecieron las llamas de color azul, el poder de batalla de Santiago volvió a aumentar al instante. La poderosa sensación que despedía ya había superado a Xilin. Este terrorífico poder especial. ¿Es posible que también sea un cuerpo divino? En ese instante, Chu Feng y Xilin quedaron asombrados porque el poder especial de las llamas de color azul era de hecho extremadamente similar al aura de color púrpura única de Xilin. Eran similarmente poderosos, eran igualmente terroríficos, tenían un poder de batalla abrumador y también captaban técnicas de combate extremadamente similares. Simplemente se correspondía infinitamente con un cuerpo divino. Capítulo 445, Técnica misteriosa prohibida. No es un cuerpo divino. Es una técnica misteriosa prohibida. Justo en ese momento, ella habló. Técnica misteriosa prohibida. Chu Feng de repente se dio cuenta. Correcto. Definitivamente es una técnica misteriosa prohibida. Mirándolo, parece haberlo cultivado durante mucho tiempo y ya ha captado con maestría esta técnica misteriosa.
Él es mucho más practicado en el que Ian Ryu, y ya puede captar ágilmente este poder especial. Pero, no importa cuánto mejor cultive la técnica misteriosa prohibida, hay diferencias en ella y en los cuerpos divinos en términos de esencia. Su poder es muy fuerte, pero es solo porque cultivó la técnica misteriosa prohibida y no porque sea un cuerpo divino, explicó Eggy. Parece que tengo razón. También has cultivado una técnica misteriosa prohibida, pero lamentablemente tu cultivo es demasiado débil. Si también fueras lo mismo que yo, estando en el tercer nivel del reino celestial, definitivamente no podría derrotarte. Sin embargo, lamentablemente, solo estás en el primer nivel. Por lo tanto, no podrás derrotarme, dijo Santiago mientras estaba lleno de confianza. HMPH. Entonces veamos quién es fuerte y quién es débil. Silin resopló con frialdad y condujo la gran campana de color púrpura con toda su fuerza. Mientras aplastaba el aire, se apretujó hacia Santiago. Un aura de color púrpura rodeaba la enorme campana de color púrpura. El poder fue simplemente incomparable. No era algo factible por las habilidades marciales. Fue un poder innato. Era el poder de un cuerpo divino. Te sobreestimas a ti misma, sin embargo. Santiago sonrió fríamente, luego, con un pensamiento, las llamas de color azul en su cuerpo eran como un volcán cuando explotaron instantáneamente. Rugido finalmente, un furioso rugido resonó y las llamas de color azul formaron una enorme bestia de llamas de color azul en el aire. Su gran boca se abrió y se tragó la campana de color púrpura de Silin de una vez. ¡Ah! En ese instante, la carita de Silin instantáneamente se volvió incomparablemente blanca como si hubiera recibido una gran herida. Su cuerpo se balanceó y ella casi se cayó del cielo. Afortunadamente, las manos y los ojos de Chu Feng fueron rápidos y la trató. Y viendo la dolorosa apariencia de Silin en ese momento, Chu Feng se enfureció de inmediato. Las venas azules aparecieron mientras le gritaba a Santiago, te mataré. Junior Chu Feng, es solo una broma. No hay necesidad de ir tan lejos como para realmente tener pensamientos de matar, ¿verdad? Sin embargo, justo cuando la gran batalla entró en el momento de vida y muerte, lo que Chu Feng no esperaba en absoluto fue que Santiago cambió de repente su rostro y le sonrió amablemente a Chu Feng. Al mismo tiempo que Santiago dijo esas palabras, la bestia de llamas de color azul en el aire abrió la boca y soltó la campana de color púrpura. En ese instante, el rostro de Silin, que originalmente estaba sufriendo, se volvió inmediatamente mejor. Y después de soltar la campana, la bestia de llamas también comenzó a dispersarse y finalmente, todas volvieron al cuerpo de Santiago. Realmente había detenido sus ataques. Después de hacer todo eso, Santiago movió la espada de madera divina en su mano 2 veces. Esta vez, no puso la espada en su saco Cosmos. Él la puso en su espalda. Al ver que repentinamente retractaba sus ataques cuando ocupaba por completo la ventaja, Chu Feng frunció el ceño y miró a Santiago. Quería saber lo que estaba ocultando para que dejara de atacar. Porque, Chu Feng sabía que Santiago era muy fuerte. Si él también estaba en el tercer nivel del reino celestial, tal vez no le tuviera miedo, pero no podía hacer nada ya que su cultivo actual todavía era demasiado débil. Por más furioso que estuviera, no podría derrotarlo. En este momento, solo podría soportarlo. Junior Chu Feng, justo ahora, solo estaba probando tus habilidades y las de Lady Silin. Debo decir que estoy muy contento. Los dos son los mismos que mis expectativas. De hecho, ambos comprenden métodos especiales. El cultivo de Lady Silin en la técnica misteriosa prohibida es aún más practicado que el mío y ella simplemente se ha acercado al estado de ser uno con él. Realmente la admiro por eso. En cuanto a ti, Junior Chu Feng, puedes subir directamente al primer nivel del reino celestial desde el cultivo del sexto nivel del reino profundo. Debo decir que su método simplemente invoca mi admiración por su fortaleza. En este momento, ambos todavía son muy jóvenes. Si, en el futuro, llegas a mi edad, creo que ustedes dos definitivamente superarán al yo actual. Santiago el primero estrechó sus manos hacia Chu Feng y Silin con una cara de disculpa, solo después de hablar amablemente. En ese mismo instante, la diferencia en la actitud de Santiago era como la diferencia en el cielo y la tierra. Podría decirse que es un giro de 180 grados. Antes, tenía una intención feroz y su apariencia era como si realmente fuera a matar a Chu Feng y Silin. Pero ahora, su rostro estaba lleno de amabilidad y la mirada que lo observó fue tan afectuosa como mirar a los parientes. Entonces, señor Sang, solo nos estabas probando. Me pregunto qué negocio tienes esperando por nosotros dos en este lugar, preguntó Chu Feng, pero aún era un poco cauteloso. Descubrió que realmente no podía ver a través de Santiago. Todavía no pudo confirmar si era un enemigo o un aliado. Tenía que observar seriamente sus palabras y acciones para poder estar seguro de qué tipo de persona era.
La razón por la que esperé aquí es, por supuesto, porque quiero cooperar con usted. Santiago sonrió levemente, y luego, rápidamente, dijo. Al principio, Muronyu me desafió e incluso dijo que si perdía, él me daría su espada de madera divina. Pero no pude hacer nada sobre el hecho de que después de perder, no solo no lo admitió, sino que incluso quiso escapar. En un momento de furia, lo corté y le quité su espada. Pero nunca pensé que eso afectaría incluso a la escuela Dragón Asura, lo que provocó que las personas mayores que ya murieron reciban una humillación que no deberían recibir a causa del desastre que provoqué. En este momento, la escuela Dragón Asura ya no existe, pero yo, Santianji, todavía me veo como una persona de la provincia de Asura, así como un discípulo de la escuela Dragón Asura. Creo que usted, Junior Chufen, es lo mismo que yo. Entonces, quiero invitarlos a ir juntos al Valle del Dios Espada y hacer que el Valle del Dios Espada pague el precio de sus acciones y también que la gente de todo el continente sepa que aunque solo queden 2 personas en mi escuela Dragón Asura, aún podemos hacer que la gloria de hace 1000 años reaparezca y extermine su Valle del Dios Espada, dijo Santianji. Tu fuerza es muy grande. Creo que incluso aquellos en el 6º nivel del reino celestial no necesariamente podrán derrotarte y no deberías tener ningún problema para invadir el valle tú mismo. ¿Por qué tienes que ir con nosotros 2? Claramente, Siling era aún más desconfiada. Por el contrario, actualmente, todavía estaba llena de furia al enfrentar a Santianji. Jaja, Lady Siling, no, para ser más precisos, debería llamarte cuñada. Cuñada, sé que aún sientes resentimiento por mis acciones en este momento, pero como dije, solo quería poner a prueba tus habilidades. Fue solo una broma, así que por favor, perdóname si te ofendí. Santiago era muy inteligente y vio la emoción disgustada de Siling. Él tomó la delantera para disculparse con ella, luego dijo después a Siling y Chufen, estoy más familiarizado con el Valle de Dios Espada que ustedes 2. En este momento, hay al menos 15 expertos en el reino celestial e innumerables personas en el ámbito profundo. Por supuesto, a nuestros ojos, los del reino profundo son personas débiles que ni siquiera nos pueden quitar ni un solo golpe. Incluso si hay mucho, no son suficientes para causar miedo. Los más importantes son los 15 expertos en el reino celestial. Dentro de ellos, 10 están en el primer nivel del reino celestial, 2 están en el segundo y 1 está en el tercero. Hay 2 más. Uno es el padre de Muronyu, el actual jefe del Valle de Dios Espada. Él tiene el cultivo del 5º nivel. El último es el antiguo jefe, el antepasado actual del valle. Se puede decir que es la persona más fuerte en el Valle del Dios Espada, teniendo el cultivo del 6º nivel del reino celestial, dijo Santianji. Capítulo 446, todos conociendo a todos. Para ser honesto, si lucho solo contra él, no le temería en absoluto. Pero el Valle de Dios Espada tiene una formación. Esta formación, por lo que he escuchado, fue dejada atrás por el primer jefe del valle. Esta formación de Dios Espada es muy profunda y también muy poderosa. Se armoniza con la técnica misteriosa única del Valle de Dios Espada. Cuando comience la formación, todos los que hayan cultivado la técnica misteriosa del Dios de la Espada tendrán un gran aumento de fuerza. De todos modos, se ha rumorado que el poder de esta formación es como un dios. En cuanto a qué tan fuerte es, no estoy muy seguro, pero estoy seguro de que definitivamente no es débil. Para ser honesto, frente a la formación Dios Espada, no tengo confianza para luchar contra el Valle de Dios Espada solo. Por lo tanto, quiero cooperar con ustedes 2. Después de todo, Junior Chufen también tiene ese deber. HMPH. ¿Sobre qué base confiamos en ti? ¿Qué pasa si estás con ese Valle de Dios Espada? Siling todavía tenía la apariencia de no perdonar a Santianji. Oh. Cuñada. También has visto mi fuerza. No importa cuán fuertes sean los cultivos marciales de tú y Junior Chufen o cuán poderosos sean los métodos que captas, después de todo, el tiempo que has estado cultivando es corto. Comparado con el yo actual, ustedes 2 aún son un poco más débiles. Si quisiera cuidarlos a ustedes 2, ¿por qué tengo que pasar por tantos problemas? Puedo arrestarlos ahora mismo, dijo Santiago sonriendo. Ven. Trata. Si me pongo seria, es posible que no seas capaz de vencerme. La carita de Siling se enrojeció por la ira. Junior Chufen, mira. Controle un poco esta cuñada. Al ver eso, Santiago realmente no supo qué hacer. Enfrentado con las mujeres que ignoraban la razón, no podía hacer nada. Siling, no hagas más líos. Estoy seguro de que también sabes que el señor Sano es una mala persona. Chufen sonrió y le dio una palmada en los hombros a Siling. Ella era bastante obediente y de hecho estaba detrás de Chufen, como un pequeño pájaro que dependía de un ser humano y ya no hablaba.
Señor San, en realidad, incluso si no vinieras a buscarme, realmente hubiera querido encontrarte. Mis pensamientos son los mismos que los tuyos. Deberíamos unir nuestras manos e ir al Valle de Dios Espada juntos y hacerles saber que no somos personas divertidas para intimidar. Justo ahora, Chu Fen siguió usando su poder del espíritu para observar detalladamente las fluctuaciones de San Tianyi en las emociones. Parecía que las palabras que dijo no eran mentiras. Además, fue como dijo San Tianyi. Con su fuerza actual, si realmente quería hacerse cargo de Chu Fen y Silin, no había necesidad de pasar por esos problemas. Justo ahora, él podría haberlos matado a los dos. Entonces, Chu Fen no eligió creer en él. Jaja, como se esperaba de otro discípulo de la escuela del dragón Asura. Nosotros, los hermanos, realmente pensamos de manera similar. ¿Cómo es así? ¿Por qué no partir ahora mismo? En cuanto a los días, es más o menos la fecha que el Valle de Dios Espada establece como el límite. No quiero que los restos de las personas mayores de la escuela Dragón Asura sean arrojados a un charco de basura debido a los problemas que hice. Mientras hablaba, San Tianyi se rascó la cabeza y su rostro se llenó de vergüenza. Pero en su mirada igualmente feroz, había una pizca de anhelo. Señor San, el carruaje exquisito de Silin tiene una velocidad extremadamente rápida. Podemos hacerlo absolutamente dentro del límite de tiempo establecido por el Valle de Dios Espada. Antes de eso, ¿por qué no me acompañas y saludas a algunas personas? Creo que también hay algunas personas a las que quieres conocer. Después de confirmar que San Tianyi no era un enemigo, Chu Fen decidió llevarlo al cementerio de los 1000 huesos. En ese lugar, el fundador Dragón Asura estaba allí como fortificación. Incluso si San Tianyi tenía intenciones maliciosas, no tenía ningún miedo. Además, Chu Fen sentía que San Tianyi no era una persona con un corazón malévolo. ¿Quién? De hecho, después de escuchar esas palabras, la cara de San Tianyi se llenó de curiosidad. Poco después, para que San Tianyi no se sintiera demasiado avergonzado, Chu Fen primero narró los acontecimientos de lo que le sucedió. Por ejemplo, a pesar de que la escuela Dragón Asura fue exterminada, en realidad, aún sobrevivía porque, en la actualidad, el poder central de la escuela estaba en el cementerio de los 1000 huesos. En ese lugar, había recursos especiales que podrían ayudar a todos a aumentar rápidamente sus cultivos. Además, incluso le dijo a San Tianyi que el fundador del Dragón Asura aún sobrevivía como conciencia, así como las hermanas Zhurou y Sumei se lesionaron. Después de todo, el fundador Dragón Asura fue el fundador de la escuela. Hace 1000 años, barrió el continente. Era una existencia que nadie desconocía, por lo que era probable que alguien se sorprendiera si supieran que todavía vivía. En cuanto a Zhurou, ella fue la persona que creó la alianza alada junto con San Tianyi. Entonces San Tianyi estaría bastante familiarizado con ella. Junior Chu Fen, lo que has dicho es verdad. El fundador de mi escuela Dragón Asura todavía está en este mundo en este momento. De hecho, después de saber que el fundador todavía estaba vivo, la cara de San Tianyi se hizo más brillante al instante. Es verdad. Señor San, si está dispuesto a hacerlo, puede acompañarme y presentarle sus respetos al fundador. Chu Fen asintió seriamente con la cabeza. Sí, por supuesto que quiero verlo. Al principio, la razón por la que me uní a la escuela Dragón Asura fue porque admiraba demasiado al fundador. En este momento, como todavía está en este mundo, ¿cómo no puedo verlo? Junior Chu Fen, lidera rápidamente el camino, dijo emocionado San Tianyi. Se pudo ver que estaba realmente impaciente y quería ver a la gente de la que hablaba Chu Fen, especialmente el fundador Dragón Asura que barrió el continente hace 1000 años. Poco después, Chu Fen llevó a Silin y San Tianyi a la cordillera del Dragón Asura. En la actualidad, la vasta cordillera también se destruyó en el caos. Los bosques que llenaban las montañas se quemaron en carbón y eran completamente irreconocibles. Pero con los recuerdos de Chu Fen, todavía encontró la entrada al cementerio de los 1000 huesos. Después de que los tres ingresaron, las personas que estaban dentro quedaron muy conmocionadas. Chu Fen, Tianyi, ¿ustedes dos se juntaron? Después de que el director, Li Sanqing y Su Liu vieran a Chu Fen y San Tianyi, estaban extremadamente emocionados. Fue porque se podía decir que San Tianyi y Chu Fen eran los discípulos más excelentes que habían visto antes y sus cultivos los pasmaron en gran manera. Al principio, cuando San Tianyi se fue, todavía estaba en el reino profundo. En este momento, él ya estaba en el tercer nivel del reino celestial. Ese cultivo, en la provincia de Sura, era absolutamente como la existencia de un dios. Nadie podría ser comparado con él en varios cientos de años. En cuanto a Chu Fen, se fue un poco más de un año, pero ya había ingresado al sexto nivel del reino profundo desde el reino origen.
Podría decirse que su mejora fue piadosamente rápida e hizo que la gente sintiera incredulidad. Después de ver a Chu Feng y Zhang Tianyi, todos estaban infinitamente felices porque los dos eran las leyendas de la escuela Dragón Asura. Eran los objetivos de idolización de los discípulos. Existencia que incluso los mayores admiraban. Esta señora es. Pero, al mismo tiempo, Xilin obviamente atrajo la atención de la gente. Su belleza sin par era realmente excepcional. Sin importar dónde, ella atraía a los demás. Ella es mi prometida. Chu Feng la presentó a todos, tanto de la escuela como a sus propios familiares. Y al mismo tiempo que Chu Feng la presentó, Xilin sonrió dulcemente. Hermoso, lindo, amable y extremadamente agradable. Jaja, bueno, bien bueno. Vaya, encontraste una buena esposa. Sabiendo que Xilin era en realidad la prometida de Chu Feng, el director de la escuela Li Sanqing y Su Heliu-jun, Chu Guyu, Chu Yue, Chu Zhen, Chu Cheng y los demás todos estaban eufóricos. Fue porque la hermosa apariencia de Xilin no tenía rival en el mundo. Además, desechando la belleza de Xilin y no discutiendo sobre ella, su cultivo fue el primer nivel del reino celestial. Significaba que Xilin era un genio excepcional. Una mujer así era simplemente perfecta. Al poder estar con una mujer como ella, ¿cómo podrían los demás no ser felices por Chu Feng? Al mismo tiempo, estaban contentos con Chu Feng, incluso había un pequeño número de hombres que también estaban celosos. Después de todo, una belleza como Xilin podría decirse que es la diosa en los corazones de muchos hombres. ¿Cuál de ellos no querría tenerla? Pero en sus vidas, no tenían ninguna posibilidad y solo podían admirar a Chu Feng y soñar ocultamente al respecto. Capítulo 447, delantero al Valle de Dios Espada donde esté el antepasado. Mientras la multitud los rodeaba con entusiasmo y después de charlar un rato, solo entonces Chu Feng notó que el fundador Dragón Asura no estaba allí. Oh. Él está fortaleciendo el poder de la formación del espíritu de sellamiento. Recientemente, la situación de Zhou y Sumei se está volviendo cada vez más inestable cuando se menciona ese asunto, un toque de preocupación e impotencia apareció en la cara de Su Heliu-jun. Después de saber eso, la cara de Chu Feng cambió al instante y rápidamente trajo a Xilin hacia la formación que selló a Zhou y Sumei. Al ver eso, los otros también los siguieron apresuradamente. Después de llegar al frente de la formación, Chu Feng descubrió que el fundador Dragón Asura estaba de hecho vigilando ese lugar. Actualmente canalizaba el poder en la formación, pero tal vez porque era una conciencia, no importaba cuánto más fuerte era cuando estaba vivo, actualmente, su poder no seguía realmente el mandato de su corazón. Señor, déjame ayudarte. Al ver eso, Xilin, que también era un espírita mundial de capa azul, subió sin siquiera pensar y utilizó métodos de formación espiritual practicados para ayudar al fundador a fortalecer el poder de la formación. ¿Milímetros? Después de ver a Xilin, un atisbo de asombro también pasó por los ojos del fundador Dragón Asura. Debido a que Xilin era muy joven a esa edad ya se había convertido en espiritista mundial de capa azul. Era simplemente algo que no había aparecido antes en la era del fundador. Además, el cultivo de Xilin fue muy abrumador también. Ella entró en el primer nivel del reino celestial a esa edad. Era algo que nunca antes había sucedido en su época. Entonces, esa fue la razón por la que el fundador Dragón Asura quedó asombrado porque sintió que veía un genio extremadamente excepcional. Ese genio superaría a su generación y lo superaría mucho. Ancestro, ella se llama Xilin. Ella es mi prometida. Justo en ese momento, Chu Feng se acercó. De su saco cosmos, sacó una gran cantidad de rocas de formación espiritual. Esas cosas podrían hacer que la formación del espíritu sea aún más fuerte. Oh, una chica tan excelente es en realidad tu prometida. Chico, tu suerte realmente no es superficial. Jaja, mucho mejor que la mía. Solo después de verlo, el fundador Dragón Asura supo quién era Xilin. Primero asintió con la cabeza, luego, rápidamente, miró a Chu Feng. Inmediatamente, un atisbo de asombro brilló en sus ojos cuando dijo con sorpresa. Con el tiempo de un año, entraste en el 6º nivel del reino profundo. Tu velocidad de superación simplemente excede mis predicciones. Suerte. Chu Feng se rascó la cabeza sonriendo. Chico, solo estás siendo modesto, ¿verdad? Pero me gusta mucho. Esto significa que no me equivoqué. El fundador Dragón Asura sonrió con satisfacción y después de mirar significativamente a Chu Feng y Xilin que estaba a su lado, un toque de anhelo realmente había surgido en sus ojos, como si el día para su propio avivamiento ya no estuviera lejos. Después, el fundador Dragón Asura no dijo más palabras inútiles. Al igual que Xilin, se concentró en fortalecer la formación. En ese momento, Chu Feng, que era un espiritista mundial de capa gris, realmente no pudo ayudar mucho.
Solo podía mirar a través de las lagunas de formaciones de cadenas hacia el interior en Surou y Sumei, quienes sufrían mucho. En este momento, la situación de Surou y Sumei empeoró aún más que hace un año. Una tenía una piel que era como hielo con capas de escarcha cubriéndola, mientras que la otra tenía una piel roja ardiente que desprendía ráfagas de calor. Sus caras y figuras ya no se podían ver y simplemente ya no parecían humanas. Más o menos, fue un poco aterrador. Viendo las actuales Surou y Sumei, luego recordándolas y relacionándolas con sus bellas apariencias anteriores, el corazón de Chu Fen sintió dolor como si lo estuvieran revolviendo con un cuchillo. Si no fuera para salvarlo, no había necesidad de que las dos sintieran el dolor en este momento. Finalmente, el fortalecimiento de la formación se terminó. La gente de la escuela Dragón Asura, la familia de Chu Fen, así como el padre y el hermano mayor de Surou y Sumei se acercaron el uno al otro. Realmente se podría decir que están felizmente reunidos y extáticos. Después de que Santiago viera al fundador Dragón Asura, se sintió extremadamente emocionado e incesantemente expresó emociones de admiración hacia él. Y al fundador Dragón Asura también le gustaba mucho Santiago. Él le dio una calificación muy alta. Era que los futuros logros de Santiago definitivamente lo superarían en sus propios momentos cumbre. Por supuesto, al mismo tiempo, también dio calificaciones a Chu Fen y Zilin. Del mismo modo, eran muy altas. En resumen, el continente sin duda no podría contener a Chu Fen, Zilin y Santiago. Los tres entrarían en el escenario aún más vasto. Después de escuchar las evaluaciones del fundador, casi todos en la escena abrieron la boca de asombro porque sus evaluaciones eran realmente altas. Después de eso, Santiago y el fundador conversaron solos durante un tiempo, luego se reunieron con la multitud y comenzaron a hablar sobre las historias que le sucedieron recientemente a la provincia de Asura. Primero habló sobre sus propias hazañas heroicas, luego habló sobre lo que hizo Chu Fen. Por cada cosa, la multitud seguía gritando de sorpresa y excitación, sus pelos se pararon derechos incontrolablemente. Mucha gente incluso tragó fuertemente. Cada vez más, sentían que Chu Fen y Santiago eran demasiado fuertes. Simplemente superaron su imaginación e hicieron cosas con las que ni siquiera se atrevían a soñar. Pero a medida que la multitud se enteraba de esas cosas, los más orgullosos y entusiasmados eran Chu Guyu, Chu Yue, Chu Chen, Chu Sen y los otros miembros de la familia Chu. Pensando al principio, cuántos de ellos menospreciaron a Chu Fen y sintieron que era demasiado basura, que perdió la cara de su familia Chu y las suyas. Pero ahora, estaban orgullosos de Chu Fen. No solo fue porque era tan fuerte, incluso sus puntos fuertes aumentaron mucho debido a Chu Fen. Si fue antes, simplemente no podrían imaginar que tendrían sus cultivos actuales. En realidad, en un año, todos tuvieron mejoras muy grandes. Al cultivar en la fuente de esencia por un año, sus cultivos tuvieron avances extremadamente grandes. Podría decirse que todos mejoraron con velocidades rápidas. Incluso las personas aburridas antes, en términos de cultivo marcial, se volvieron mucho más inteligentes ahora. También significó que con la ayuda de la fuente, sus talentos de cultivación marcial realmente se habían planteado. Pero a medida que se deleitaban con la alegría, Chu Fen, de principio a fin, fue incapaz de levantar el ánimo porque siempre había una cosa en su corazón. Especialmente después de ver las apariciones actuales de Surou y Sumei, la cosa en su corazón se volvió incomparablemente pesada, incluso hasta el punto de sofocación. Entonces, Chu Fen fue a la formación solo otra vez. Guardó ese lugar y silenciosamente miró a Surou y Sumei. No se preocupen. Dentro de un año, definitivamente las salvaré. Si yo, Chu Fen, no puedo salvarlas, moriré con ustedes. Al ver a las bellas hermanas en la formación espiritual, los ojos de Chu Fen, que normalmente era fuerte, en realidad estaban un poco húmedos. No pudo evitar tomar esa decisión en su corazón. Si no podía salvar a Surou y Sumei, él, Chu Fen, no se obligaría a sí mismo a seguir viviendo. Puedo decir que eran muy hermosas cuando estaban sanas. De repente, una voz tan agradable de escuchar como una campana plateada sonó detrás de Chu Fen. Girando la cabeza para mirar, Zilin ya apareció detrás. Después de ver a Chu Fen, Zilin sonrió dulcemente, y luego, cautelosamente se sentó junto con él. No solo fueron hermosas, me trataron muy bien. Solo se volvieron así por mi culpa, dijo Chu Fen. Si fuera yo, haría eso también y si fueras tú, para nosotras, harías lo mismo, dijo Zilin dulcemente sonriente. Al ver tal comprensión de Zilin, Chu Fen realmente no sabía qué decir. Entonces, él no dijo nada en absoluto. Él trajo la pequeña belleza sobresaliente en su brazo. Zilin, como un pequeño pájaro que depende de una persona, se inclinó en el abrazo de Chu Fen. Solo así, durante una noche, Chu Fen y Zilin protegieron el exterior de la formación de sellado de Surou y Sumei.
Santiangi, por otro lado, charló con risas por una noche con los discípulos y los ancianos de la escuela del dragón Asura, así como con la familia de Chu Feng. En la segunda mañana, después de que Chu Feng, Xilin y Santiangi desayunaron con los miembros de su familia en el cementerio de los Mil Huesos, se despidieron de la multitud, se sentaron en el carruaje exquisito y se apresuraron hacia la provincia de Sui. Porque la provincia de Sui fue donde se encontraba el Valle de Dios Espada. Capítulo 448. Jenner llegan las noticias del Valle de Dios Espada excavando las tumbas de los antepasados de la escuela del dragón Asura y utilizando los restos de los ancianos y la familia Chu para amenazar a Chu Feng y Santiangi ya eran conocidas en todo el continente de las 9 provincias. Después de conocerse, los expertos de los poderes de todo el mundo querían saber si los dos personajes más famosos de la generación joven en este momento en el continente de las 9 provincias, Chu Feng y Santiangi, aparecerían en el Valle de Dios Espada o no. Si aparecían, definitivamente habría una gran batalla impactante. Entonces, personas de todas las direcciones corrieron y quisieron presenciar la gran batalla. El Valle de Dios Espada también abrió ampliamente sus puertas y dio la bienvenida a los invitados que venían de todas partes, como si quisieran que todos pudieran presenciar cómo Chu Feng y Santiangi iban a morir en sus manos. Sin embargo, la distancia hasta la fecha límite se acercaba más y más, pero Chu Feng y Santiangi aún no habían aparecido. Eso hizo que la gente adivinara una tras otra. Mucha gente sintió que Santiangi y Chu Feng tenían miedo del Valle de Dios Espada y no vendrían a este lugar por los ancianos de la escuela Dragón Asura y los huesos de la familia Chu, que fueron cobardes. También hubo personas que sintieron que todo estaba dentro de las expectativas. Después de todo, sin importar cuánto más poderosos eran Chu Feng y Santiangi, todavía pertenecían a la generación joven. ¿Cómo fueron capaces de vencer al Valle de Dios Espada? Si se atrevieran a venir, estarían muriendo, y no merecería la pena morir por los restos de los que ya estaban muertos. Pero no importa cómo la gente adivine, de principio a fin, nadie estaba dispuesto a dejar el Valle de Dios Espada. Más bien, hubo más y más personas que llegaron y, al final, incluso el valle no pudo contener a todas esas personas poderosas. Entonces, los expertos acamparon a las afueras y dejaron el último atisbo de expectativa en el fondo de los corazones, esperando que Chu Feng y Santiangi pudieran, antes del límite de tiempo final, venir a este lugar para la batalla, para que ellos, que venían desde muy lejos, pudieran tener un banquete para sus ojos y ver una gran batalla maravillosa. Finalmente, llegó el último día del límite de un mes establecido por el Valle de Dios Espada. Los ancianos y los discípulos entraron en estado de alerta y los expertos de todas partes también ingresaron al valle. Nunca hubiera pensado que el Valle de Dios Espada realmente trajo aquí los restos de la familia Chu y las personas mayores de la escuela del dragón Asura. Me pregunto cuál de esos restos es el fundador dragón Asura. Después de todo, fue la persona número 1 hace 1000 años que varió el continente, el experto señor más famoso en el continente de las 9 provincias. Nunca esperé que después de la muerte, él incluso tenga que recibir tal humillación. Mientras miraban los huesos, que estaban cubiertos por grabados de maldiciones, en el medio del Valle de Dios Espada colgando alto en marcos, la gente discutía uno tras otro. Porque, debajo de esos huesos, había un gran charco. Esa piscina emitió un hedor extremadamente fuerte, atrayendo una gran cantidad de moscas y mosquitos. Fue un charco de mierda. El Valle de Dios Espada estaba realmente loco. Las palabras que lanzaron antes eran todas serias. Si Chu Feng y Santiangi no vinieran hoy, es probable que arrojen los restos al charco de mierda para que los dueños de los restos huelan mal durante 10.000 años. El tiempo pasó poco a poco y al principio la gente todavía tenía paciencia, pero cuando el sol estaba en lo alto y cuando llegó el mediodía, incluso el jefe del Valle de Dios Espada no podía mantener su paciencia. Se levantó en el aire y luego maldijo en voz alta: Santiangi, Chu Feng, ustedes dos bastardos. Tienes las agallas para matar a mi hijo, tienes las agallas para matar a mis discípulos, pero no tienes las agallas para venir a mi Valle de Dios Espada para luchar abiertamente. Ustedes dos bastardos solo tienen esta habilidad. Solo puedes hacer cosas en la oscuridad detrás de la gente. Maldigo 8 generaciones de tus antepasados. La voz del jefe del Valle de Dios Espada resonaba a través del horizonte y era aún más fuerte y más clara que el ruido del trueno. La gente a varios cientos de millas afuera podía escuchar sus maldiciones. Y mientras maldijo, un anciano gordo y canoso con una cara brillante, estaba sentado en un escenario alto cerca del charco de mierda. Tenía una pierna sobre la otra, estaba tomando té y parecía muy tranquilo. Esa persona era el antiguo antepasado del Valle de Dios Espada. Era un experto en el 6º nivel del reino celestial.
También fue el padre del jefe del Valle de Dios Espada, el abuelo de Murong-yu, y la persona que encontró la espada de madera divina. Al principio, poco después de obtener la espada de madera divina, el Valle de Dios Espada publicó unas palabras diciendo que ya había muerto, pero en realidad, estaba tomando los beneficios que obtuvo del acantilado y cultivándose en aislamiento. Hace varios meses, cuando el Valle de Dios Espada anunció que todavía estaba vivo, de hecho levantó una gran conmoción. Pero mirándolo ahora, el viejo antepasado ni siquiera puso el asunto de fingir la muerte en su corazón, o de lo contrario no estaría tan tranquilo y cómodo como lo estaba ahora. Siguiendo el flujo del tiempo, el sol en el cielo también se desplazó hacia el oeste. Al mediodía se convirtió en tarde, y el jefe del Valle de Dios Espada ya había insultado durante 2 horas. Incluso él estaba cansado de gritar. Con el estómago lleno de ira y resentimiento, aterrizó. Mirando esto, Chu Feng y Santiago realmente no vendrán. Qué vergüenza no poder ver la gloria de estos 2 genios excepcionales. ¿Qué genios excepcionales? Son 2 cobardes. Ignoran incluso los restos de su propia familia y de la tercera edad de la escuela. Pueden incluso ser contados como personas. No importa cuánto talento tenga este tipo de personas, es imposible que los cobardes tengan logros. Solo serán desastres si viven. Deberían recibir el desprecio del mundo. Al ver que el tiempo pasaba poco a poco, muchas personas poderosas que se apresuraron especialmente no pudieron contener su paciencia también. Mucha gente sentía que Chu Feng y Santiago no venían y no podían evitar sentir lástima. No sintieron lástima por perder el tiempo para venir, pero sintieron lástima porque no pudieron ver la gloria de 2 genios sobresalientes. Los de buen temperamento suspiraron en voz baja, pero los de mal genio comenzaron a maldecir y sintieron que Chu Feng y Santiago eran personas despreciables. No importaba cuánto talento de cultivo marcial tenían 2 cobardes, su futuro era limitado. Rumble, 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 rumble. Sin embargo, justo en ese momento, estallidos repentinos de retumbar resonaron repentinamente desde el horizonte lejano. El sonido era muy extraño, como si fuera un sonido hecho desde el horizonte sin límites por una cosa enorme. ¿Qué es eso? Es un carro. En realidad es un carro. Al observar la dirección de donde provenía el estruendo, descubrieron que un carro, que tenía una fuerza inmensa, estaba aplastando el aire cuando se dirigía hacia ellos. Carruaje. Cuando Chu Feng y Silin estaban creando caos en la escuela de Dios Fuego, escuché que cabalgaban en un carro para escapar. ¿Es posible que vengan? Finalmente, alguien reconoció el carro porque en ese instante, el carro que apareció en el horizonte era exactamente el mismo en el que Silin y Chu Feng se sentaron antes. Fue el carro exquisito. Así que de hecho, todavía vinieron. ¿Es Chu Feng y Lady Silin? ¿Qué hay de Santiago? ¿Ha venido? Después de confirmar que se trataba de Chu Feng y Silin, todos los deprimidos y humildes se emocionaron incomparablemente de inmediato. Fue porque sabían que un buen espectáculo iba a comenzar. Antes, escucharon varios rumores sobre Chu Feng y varios milagros. Pero hoy, personalmente verían la fortaleza de Chu Feng. Sabían que incluso si Chu Feng y Silin no fueran capaces de derrocar a los muchos expertos de la espada Gold Valley, definitivamente servirían una fiesta para los ojos con una gran batalla entretenida. Retumbar finalmente, después de que el carrito exquisito llegara por encima de la espada Valle de Dios, se detuvo en el aire. Cuando se abrieron las puertas del carro, aparecieron 3 figuras en la línea de visión de todos. Fueron Chu Feng, Silin y Santiago. Mira. Es Chu Feng. Ese joven es Chu Feng. Reconocieron instantáneamente a Chu Feng porque sus afiches ya estaban publicados en todo el continente de las 9 provincias y casi todos sabían cómo era la apariencia de Chu Feng. Entonces, la hermosa mujer parada al lado de Chu Feng es Lady Silin. Escuché que Lady Silin tiene una belleza que puede destruir ciudades y países y reducir a todas las mujeres del mundo. Mirándola hoy, de hecho es así. En realidad hay una mujer tan hermosa en el mundo. Chu Feng y Silin han venido, entonces ese hombre definitivamente es Santiago. ¿Es Santiago? Absolutamente ningún error. Mira. ¿No es ese el tesoro fundamental de la espada, el Valle de Dios, la divina espada de madera, a sus espaldas? Si se decía que todo el mundo estaba emocionado cuando vieron el exquisito chariot, cuando vieron personalmente a Chu Feng, Silin y Santiago, su entusiasmo definitivamente alcanzó la cima. Capítulo 449, comienza la gran batalla. Él, en realidad vino. Después de que Chu Feng y los demás aparecieron, aunque los de fuera estaban emocionados, la gente del Valle de Dios Espada estaba claramente un poco nerviosa. Especialmente los discípulos y los ancianos con una fuerza ligeramente débil. Estaban más o menos asustados. Después de todo, en este tiempo, el nombre de Chu Feng era realmente muy fuerte.
Hubo un número incontable de personas que murieron por sus manos y dejó bastantes sombras en los corazones de los discípulos y los ancianos. Además, hoy, Chu Feng y los demás claramente tenían intenciones poco amables al venir. Chu Feng, Zhang Tianyi, ustedes dos han cometido muchos males y pecados, han matado a innumerables personas. ¿Conocen sus crímenes? Justo en ese momento, una voz que no era demasiado fuerte y que sin embargo contenía un poder extremadamente poderoso, de repente sonó. Era el antiguo antepasado del Valle de Dios Espada. En ese instante, los discípulos que tenían miedo antes se calmaron de inmediato, sintieron que la fuerza del viejo ancestro era definitivamente capaz de encargarse fácilmente de las tres personas en el aire. En cuanto a las personas que querían ver una gran batalla entretenida, fruncieron el ceño porque en un momento como este, lo que esperaban era que ambos lados tuvieran las mismas fortalezas, pero claramente, con el antiguo ancestro supervisando todo, la oportunidad de los demás ya se había vuelto muy distante. Deberías saber en tu corazón porque yo, Chu Feng, apunto mis ataques a tu Valle Dios Espada. Tienes claro quién está equivocado y quién tiene razón. Hoy, no he venido aquí para luchar con palabras. Aconsejo que los discípulos y los ancianos del Valle Dios Espada se vayan porque yo, Chu Feng, comenzaré una gran masacre hoy. Si hay personas que no quieren morir, puedes hacerlo si te vas ahora mismo. Si no, no me culpes por ser despiadado y sin corazón más tarde, dijo Chu Feng. Jaja, palabras bastante grandes que tienes ahí. No es de extrañar que se rumore que eres arrogante. Después de verte hoy, de hecho es así. No te preocupes. No tendrás la oportunidad de comenzar una gran masacre, pero este lugar será definitivamente tu lugar de sepultura. El viejo antepasado del Valle Dios Espada sonrió con confianza, y luego, rápidamente, dirigió su mirada hacia Silin que estaba cerca. Lady Silin, no hay enemistad entre mi Valle Dios Espada y usted. No quiero lastimarte, así que vete ahora mismo. O bien, no culpes a mi Valle Dios Espada por no contenernos a nosotros mismos. Aunque el viejo antepasado de Valle Dios Espada era muy fuerte, también sabía que el abuelo, Sixon Yuan, no era un personaje fácil de tratar. Entonces, más o menos, temía a Silin. También fue el motivo por el que Silin y Chu Feng invadieron la escuela de Dios Fuego juntos, los poderes en todos lados apuntaban la lanza hacia Chu Feng, sin embargo, nadie puso a Silin en un cartel de buscado. Soy la prometida de Chu Feng. Su enemigo es mi enemigo. Su Valle Dios Espada está tratando a Chu Feng así, insultando a sus superiores y acosando a su familia. ¿Cómo puedes atreverte a decir que no hay enemistad? Para ser sincera, solo hay un objetivo por el que yo, Silin, he venido aquí hoy. Es el mismo que el de Chu Feng. Comenzar una gran masacre en tu Valle Dios Espada *2*. Mientras hablaba, dentro de los hermosos ojos de Silin, apareció un asomo de ferocidad. De un pensamiento, con la fuerza de un armamento élite, el carruaje exquisito descendió del cielo y con un estampido, aterrizó sobre la multitud de discípulos del Valle de Dios Espada. El descenso del carruaje fue demasiado repentino, por lo que no pudieron reaccionar, causando la muerte de más de una docena de personas. Al mismo tiempo, capas de ondas deslumbrantes, doradas y brutalmente poderosas salían incesantemente del carruaje. Barrió y engulló a más de 1000 discípulos. La gente que estaba envuelta por las ondas doradas se oía gritando de dolor y la agonía les hizo desear estar muertos. Con un parpadeo, sus cuerpos se hicieron añicos, siendo asesinados. Parece que Sixon Yuan realmente te ha creado mal al tener una nieta demoníaca. Hoy le daré una lección a una niña traviesa como tú para que no provoques caos en el mundo y mates inocentes. Al ver que más de 1 millar de discípulos y ancianos de su valle fueron masacrados en un instante, la cara de la antigua cabeza del Valle de Dios Espada cambió cuando tomó la iniciativa para elevarse en el aire y comenzó a atacar a Chu Feng, Silin y Zhang Tianyi. El viejo antepasado de la Valle Dios Espada no usó ninguna habilidad marcial. Solo ganaba su aura del 6º nivel del reino celestial, pero aún así, los lugares por los que pasaba su aura aún conmocionaban el cielo y la tierra, e incluso el cielo era incapaz de contener el poder de su aura y se retorcía por la presión. Al ver tal poder espeluznante, las personas que no pertenecían al Valle Dios Espada lo abandonaron apresuradamente y escaparon hacia afuera porque incluso después de que el viejo antepasado atacara, Silin todavía no detuvo su carruaje exquisito y todavía estaba matando locamente a los ancianos y discípulos del Valle Dios Espada. Estás simplemente en el 6º nivel del reino celestial, sin embargo, ¿te atreves a decir palabras tan locas? ¿Quieres darnos una lección? Hoy, yo, Zhang Tianyi, te daré una lección. Justo en ese momento, Zhang Tianyi sonrió fríamente, luego, rápidamente, sacó la espada de madera divina de su espalda y con una rebanada, 10.000 símbolos formaron una hoja de luz y cortaron a la fuerza el aura del viejo antepasado del Valle de Dios Espada.
Poco después, Santiago saltó, y mientras sostenía la espada de madera divina, con luz flotante rodeando su cuerpo y con la fuerza única del armamento Elite, voló directamente hacia el viejo antepasado del Valle de Dios Espada. HMPH. Tú, una persona joven en el tercer nivel del reino celestial, ¿realmente crees que eres invencible en este mundo? Hoy, los tres morirán aquí. El viejo antepasado del Valle Dios Espada resopló con frialdad. Con un destello de luz de su mano, una enorme espada de color plateado apareció. La espada medía 2 pies de ancho y 3 de alto. Fue una verdadera gran espada. Aunque no era un armamento élite, todavía estaba hecho con materiales especiales y era un arma afilada rara vez encontrada. Wosh, wosh, wosh. La enorme espada originalmente debería ser incomparablemente pesada, pero en las manos del viejo antepasado del Valle de Dios Espada, era tan liviana como la pluma. Muy casualmente, lo movió y mientras lo agitaba, la punta se convirtió rápidamente en decenas de miles de destellos brillantes y hermosos mientras luchaba contra la espada de madera divina de Santiago. Santiago, te atreviste a matar a mi hijo. Entregar tu vida. De repente, otra ráfaga de fuerza ilimitada arrancó del suelo. La cabeza del Valle Dios Espada atacó. Su odio ya había entrado en sus huesos porque su propio hijo fue asesinado. Incluso cuando soñaba, deseaba matar a Santiago. En este momento, apareció frente a él. Naturalmente, no pudo controlar su propia furia. Con aterradora sed de sangre, así como el aura del quinto nivel del reino celestial, tenía el objetivo de lanzarse al círculo de batalla entre Santiago y su propio padre. Wosh, pero antes de acercarse, una hermosa figura se detuvo frente a él. Fue Xilin. Están enfrentados. ¿Por qué los molestas? Xilin ya estaba cubierta por el aura de color púrpura y se emitió el terrorífico poder del cuerpo divino. Aunque todavía tenía una sonrisa dulce, dentro de sus pupilas de color púrpura, la intención de matar estaba desbordándose. El actual Chu Feng corría directamente hacia el centro del Valle de Dios Espada porque la familia de Chu Feng, así como los restos de los ancianos de la Escuela Dragón Azul estaban en el centro del valle. Sin embargo, Chu Feng no descendió del cielo. Corrió al fondo de la Valle Dios Espada, y mientras corría, la gente fue asesinada sin piedad por él. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 450, Formación de Dios Espada. Aunque Chu Feng estaba ahora solo en el sexto nivel del reino profundo, él ya estaba en el noveno. Entonces, cuando Chu Feng tomó prestado el poder de Ekli y superpuso los dos relámpagos, su aura era del primer nivel del reino celestial. Su poder de batalla ya era abrumador, ahora además del hacha fantasma Asura, el armamento élite que podía reconocer a su maestro, su poder de batalla era verdaderamente imparable. Incluso aquellos en el cuarto nivel del reino celestial no necesariamente pudieron derrotarlo. Era como un dios asesino porque se hizo un camino de sangre a partir de la matanza realizada en el Valle de Dios Espada. En ese instante, la ira de Chu Feng realmente estalló directamente en el cielo. Especialmente cuando vio los huesos de su familia colgados sobre el charco de mierda, su ira se encendió por completo. Pero todavía tenía un objetivo claro. Él no mató demasiado. Corrió directamente al corazón del Valle de Dios Espada. Lo primero que tenía que hacer era derribar los huesos o, de lo contrario, su corazón no se sentiría a gusto. Maldición. La velocidad de este mocoso es realmente tan rápida. Al verlo llegar al centro del valle en un abrir y cerrar de ojos, la expresión del jefe del Valle de Dios Espada que aún luchaba contra Xilin en el aire cambió. Rápidamente se giró y quiso bajar para detener a Chu Feng. Después de todo, Chu Feng y los demás tenían el carruaje exquisito y su velocidad era extremadamente rápida. Si se lleva con éxito los huesos y escapan, sus pérdidas no valdrían la pena. Además, si no atacaba a Chu Feng, era probable que en el Valle de Dios Espada, realmente no hubiera nadie que pudiera derrotarlo. Estás luchando contra mí pero te atreves a distraerte. ¿Realmente estás buscando morir? Sin embargo, justo en ese momento, el aura de color púrpura de Xilin era como una bestia salvaje feroz, ya que rodeaba al jefe del Valle de Dios Espada y comenzó a atacarlo. ¿Cómo es esto posible? Esta chica solo está en el primer nivel del reino celestial. ¿Cómo puede ella tener un poder tan aterrador? En ese instante, el jefe se sorprendió al instante. Su par de ojos brillantes se llenaron de incredulidad. Fue porque realmente había sentido una amenaza fatal dentro del aura de color púrpura. No pudo resistirla por mucho tiempo. Si eso continuara, definitivamente sería derrotado por Xilin. Señor, Padre, sálvame. El jefe del Valle de Dios Espada desencadenó el poder de batalla más fuerte de su cuerpo, usó sus habilidades marciales más fuertes y mientras trataba con Xilin, gritó en voz alta pidiendo ayuda. ¿Qué le está pasando a esa chica?
¿Qué es ese aura de color púrpura? Al ver eso, la cara del antiguo antepasado del Valle Dios Espada también cambió enormemente. Pero antes de ir a prestar su ayuda, su tez originalmente sorprendida se conmocionó aún más. Cuando volvió la cabeza para mirar, descubrió que el cuerpo de Santiago ya estaba cubierto por llamas de color azul. Además, su aura, que antes solo podía enredarse con él por un tiempo, era aún más aterradora que la suya. Lo primero es que si no abres tu formación de Dios Espada, no me culpes cuando yo, Santiago, te mate en este lugar. Santiago gritó explosivamente y con una sonrisa, sostuvo la espada de madera divina y comenzó ataques extremadamente feroces contra el antiguo antepasado del Valle de Dios Espada. En ese instante, fue como si Santiago se convirtiera en otra persona. Antes, cuando intercambiaba golpes con el viejo antepasado era lo sumo bastante igual. Pero en este mismo instante, ya había ocupado una ventaja absoluta. Maldición. Ustedes tres mocosos, son incluso humanos. Es posible que todos ustedes sean monstruos en forma humana. El viejo antepasado frunció el ceño con firmeza, pero ya no se atrevía a tener ningún rastro de descuido. Antes, solo escuchaba que Chu Feng era un monstruo que desafiaba el sentido común, pero nunca habría pensado que Xilin y Santiago también serían monstruos similares. Su poder de batalla era simplemente inimaginable y superó a la lógica. Mira. El viejo antepasado del Valle de Dios Espada y el jefe, en realidad han sido reprimidos por Santiago y Xilin. Cielos. Realmente no me atrevo a creer esto. Un joven del tercer nivel del reino celestial reprime a un experto del sexto nivel. Un experto del quinto nivel del reino celestial es reprimido por una joven en el primer nivel. ¿Cómo son Santiago y Xilin tan fuertes? Impresionante. Si no lo veo personalmente, simplemente no lo creería. Chu Feng, Xilin y Santiago. Estas tres personas son realmente como monstruos. No es de extrañar que se atrevieran a venir sin temor a este lugar. Entonces sus puntos fuertes realmente han alcanzado una etapa abrumadora. Al ver que la impactante gran batalla acababa de comenzar en el aire y que Santiago y Xilin tenían la ventaja, reprimiendo a dos personajes que eran invencibles, realmente ensanchó los horizontes de las personas y al mismo tiempo, gritaron con gran satisfacción. Porque, sintieron que no desperdiciaron el viaje al venir aquí ya que vieron una batalla que sucedió de forma increíble. No importa cuán feroces sean los rumores sobre Chu Feng antes, sin verlo personalmente, no había forma de experimentar ese sentimiento. En este momento, finalmente se pusieron en escena y vieron el abrumador poder de batalla. Además, no solo Chu Feng, Santiago y Xilin también fueron abrumadores. Los hizo sentir muy emocionados y que realmente fue un viaje que valió la pena. Boom 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 am. Justo cuando todos llamaron su atención en las dos grandes batallas en el aire, los gritos dolorosos en el Valle del Dios Espada se hicieron cada vez más fuertes. Algunas personas incluso comenzaron a gritar en voz alta pidiendo ayuda. Al mismo tiempo, explosiones y ondas comenzaron a salir interminablemente desde el centro del valle. Este ya era un páramo y su área seguía aumentando constantemente. Concentrando sus miradas y observando, no pudieron evitar dar un grito ahogado porque el actual Chu Feng ya había matado a su paso a todos en el centro del valle. Tomó los huesos de las personas mayores de la escuela del dragón Asura y su familia desde los marcos altos y los puso en su saco cosmos. Al mismo tiempo, estaba comenzando a masacrar mucho. Cuando el jefe y el viejo antepasado del Valle Dios Espada fueron suprimidos, no había nadie que pudiera detener a Chu Feng. Incluso si hubiera más de 10 millones de ancianos y discípulos del Valle Dios Espada, la fuerza de Chu Feng seguía siendo imparable. Como un dios asesino, se lanzó contra la multitud de personas y cada movimiento y estilo mataría a varias personas. Hizo que grandes áreas de edificios se rompieran y colapsaran, sus ataques fueron extremadamente despiadados. He escuchado que Chu Feng es una persona cruel y la reencarnación de un dios asesino. Hoy, al ver esto, es cierto. Este asesinato decisivo y la matanza del enemigo completamente despiadada es algo que no podemos hacer, incluso si nos cultivamos durante decenas de años. Al ver que Chu Feng realmente estaba comenzando una gran masacre, las caras de algunos viejos expertos de la generación anterior cambiaron y no se asustaron levemente. Si una escena tan sangrienta fue hecha por un adulto, era comprensible, pero cuando un joven tenía una naturaleza asesina tan fuerte, era más o menos un poco aterrador. Rápido. Abre rápidamente la formación del Dios Espada. Finalmente, el viejo antepasado del Valle Dios Espada habló. En esa situación, no tuvo más remedio que abrir la formación porque si no usaban su carta de triunfo final, su Valle del Dios Espada sería exterminado por tres jóvenes frente a las personas poderosas que estaban testificando.
HMMI. Justo cuando el viejo antepasado terminó de hablar, todo el valle del dios espada se iluminó con luz y una aura extremadamente poderosa se estaba alborotando, como si un experto superfuerte estuviera despertando. Este sentimiento, esto no es una formación espiritual que aumenta la fuerza. Parece estar liberando algo. En ese instante, Chu Feng, que estaba ubicado dentro del valle dios espada, frunció el ceño. Poco después, saltó y realmente había dejado de matar. Se lanzó al cielo al lado de Xiling. Fue porque como espiritista mundial, sintió una aura desfavorable. La formación de Dios Espada parecía ser diferente de sus expectativas. No era para aumentar las fortalezas de los ancianos y discípulos del Valle del Dios Espada. Fue para liberar cierto ser vivo. Aunque no había forma de estar seguro de lo que era, Chu Feng ya podía sentir que era una existencia extremadamente poderosa.